Eclesiastés 12, 1 al 7, Dios habla hoy. Acuérdate de tu Creador, ahora que eres joven y que aún no han llegado los tiempos difíciles. Ya vendrán los años en los que digas, no me trae ningún placer vivirlos. Hazlo ahora, cuando aún no se apaga la luz del sol, de la luna y de las estrellas, y cuando aún hay nubes después de la lluvia. Llegará un día en que tiemblen los guardianes del palacio y se doblen los valientes. Quedarán tan pocas molineras que dejarán de moler. Las que miran por las ventanas comenzarán a perder la vista. Cuando llegue ese día, se cerrarán las puertas que dan a la calle. El ruido del molino se irá apagando. Las aves dejarán oír su canto, pero las canciones dejarán de oírse. La altura causará miedo, y en el camino habrá peligros. El almendro comenzará a florecer. La langosta resultará una carga, y la alcaparra no se servirá para nada. Pues el hombre va a su hogar eterno, y en la calle se escucha ya a los que lloran su muerte. Acuérdate de tu Creador, ahora que aún no se ha roto el cordón de plata, ni se ha hecho pedazos la olla de oro, ahora que aún no se ha roto el cántaro a la orilla de la fuente, ni se ha hecho pedazos la polea del pozo. Después de eso, el polvo volverá a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, quien es quien lo dio. Tienes derecho. Eclesiastés capítulo 12, versos 1 al 7, en la traducción Dios habla hoy. Es un hecho que la Iglesia es el principal obstáculo que muchos jóvenes enfrentan en su búsqueda de Dios y es una de las principales razones por las que muchos se alejan del Señor. Y no se trata de un mero pretexto que argumenten los jóvenes. En muchos casos esto es cierto y no podemos ni debemos ignorarlo. Desde luego no siempre se trata de una mala intención o de que a la Iglesia no le interesen o le estorben los jóvenes. Lo trágico es que muchas veces aquello que irrita a los adolescentes y a los jóvenes y que termina por alejarlos de la Iglesia es paradójicamente fruto del interés y de la preocupación que la Iglesia tiene en favor de ellos. Las razones que explican esto son muchas. Quizá la principal sea el deseo de no pocos padres, madres y amigos que no quieren que los adolescentes y los jóvenes pasen y enfrenten lo que ellos mismos han vivido y que les ha llenado de dolor, los ha hecho fracasar y les provoca tanta amargura. Lo malo es que tan buenas intenciones no siempre se expresan de la manera o de las maneras más adecuadas y oportunas. Por lo general, los adultos y viejos, incluyendo a no pocos pastores, optamos por recurrir a la prohibición, al control absoluto, al descuento, el menosprecio de los deseos, de las inquietudes y del derecho de los jóvenes a decidir por sí mismos las cosas que consideran y son importantes en su vida. Dios y la Biblia se convierten en manos de no pocos padres y líderes preocupados por los jóvenes, en instrumentos que justifican el control, el miedo inducido y hasta las amenazas y las manipulaciones explícitas e implícitas con las que se pretende proteger a los muchachos y a las muchachas de las tentaciones y de los peligros de este mundo. Así, mucho antes de que los jóvenes tengan la oportunidad de conocer al Señor por sí mismos y de descubrir a sus propias expensas el verdadero mensaje de la Biblia, desarrollan un rechazo
al grado de que se vuelven alérgicos a Dios, alérgicos a la Biblia, y no se diga, alérgicos a la Iglesia misma. Por el otro lado, están muchos de los jóvenes que permanecen en la Iglesia por las razones equivocadas. De vez en cuando me meto a los foros, a las redes sociales de muchos jóvenes cristianos en Internet, y no deja de sorprenderme una y otra vez lo que leo, los prejuicios, los descuentos, los temores. Me parece justo usar la palabra alienación para entender mucho de esto. La Real Academia Española define la alienación como el proceso mediante el cual el individuo o una colectividad transforman su conciencia hasta hacerla contradictoria con lo que debía esperarse de su condición. Y uso ese término, porque la palabra de Dios asegura que Cristo ha venido para traer libertad a los cautivos, que su palabra nos hará libres, y que si el Hijo nos hace libres, seremos verdaderamente libres. La contradicción que observo consiste en el hecho de que no pocos jóvenes cristianos van por la vida siendo esclavos de prejuicios, de juicios en contra de otros, de prohibiciones y de temores que están lejos de significar libertad y vida plena. Cuestiones relacionadas con el tipo de música que escuchan, con su vestimenta, con sus decisiones morales y éticas, con el derecho a desarrollar relaciones amistosas con quienes no son cristianos, etc., son terreno en que no pocos jóvenes permanecen atrapados. Dejan de ser ellos mismos para ser lo que otros quieren que sean. En consecuencia, se cumple en ellos lo que el apóstol Pablo asegura a los romanos cuando dice: yo sé que no hay nada impuro en sí mismo. Como creyente en el Señor Jesús estoy seguro de ello. Pero si alguno piensa que una cosa es impura, será impura para él. Quizá esto explica el conflicto de tantos jóvenes y quizá de algunos no tan jóvenes. Creo que unos y otros, tanto aquellos jóvenes que abandonan la iglesia y reniegan de Dios, como aquellos que permanecen en la misma sin crecer por sí mismos, comprendiendo el sentido bíblico de la libertad cristiana, padecen de un mismo mal. Desconocen lo que la Biblia enseña acerca de la libertad, de la responsabilidad personal y de la plenitud de la vida en Cristo. Por ejemplo, creo que son pocos los jóvenes que saben que la Biblia contiene recomendaciones tales como: diviértete, joven, ahora que estás lleno de vida. Disfruta de lo bueno ahora que puedes. Déjate llevar por los impulsos de tu corazón y por todo lo que ves. Pero recuerda que de todo ello te pedirá cuentas Dios. Eclesiastés 11:9. Y que si acaso algunos jóvenes han escuchado algún sermón sobre este pasaje, el énfasis de tales predicaciones ha sido la oración final del versículo y no la recomendación a disfrutar la vida. Permítanme, en el ánimo de provocar el diálogo al que les he invitado, aventurar aquí una propuesta diferente. Esta parte del principio de que Dios nos ha creado a todos a su imagen y semejanza. Es decir, con la capacidad de elegir entre las distintas alternativas de la vida en todas sus áreas, nos propone la palabra.
Además de ello, los seres humanos hemos sido bendecidos con ese gobierno interior que es la conciencia. Esta es la facultad que todo ser humano tiene para llegar a conocer la voluntad de Dios y que Dios ha dispuesto, lo que Dios ha dispuesto para gobernar nuestras vidas. Dios ha decidido correr el riesgo de que el ser humano pueda elegir por sí mismo lo que le conviene. Aun cuando Dios sabe de las limitaciones propias de la condición pecadora del hombre, así como sabe del poder de las influencias personales, familiares, culturales, sociales que las personas se enfrentan, Dios nunca, repito, nunca ha impuesto a nadie que haga aquello que Él ha establecido como lo justo, como lo correcto. Siendo el Señor, nos ha dejado elegir. Y en este sentido, Dios, por así decirlo, se ha convertido a sí mismo como una opción más por la que las personas podemos optar. La bien conocida convocatoria deuteronómica: miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien por un lado y la muerte y el mal por el otro. Es una demostración de lo que estoy diciendo. Y sí, ya sé que en el siguiente versículo Dios se refiere a lo que Él ha mandado, y de esto podremos ocuparnos a continuación. Pero el hecho es que Dios da a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. No impone la vida, no impone el bien, como tampoco impide a nadie la elección del mal que pueda conducirle a la muerte. Estoy diciendo entonces que los jóvenes o cualquiera de nosotros podemos hacer lo que queramos hacer con nuestra vida y ya. Lejos de mí tal cosa. El pasaje de Eclesiastés 9, mismo que te invito a leer, invita a los jóvenes a que gocen la vida, a que se dejen llevar por los impulsos de su corazón y por todo lo que ven. En tal invitación está implícito el reconocimiento al derecho que tienen para proceder así. Pero no es todo lo que el autor bíblico dice. También les invita a que recuerden que de todo ello Dios les pedirá cuentas. Al fin y al cabo Él es el Señor. Es decir, la palabra enseña que la libertad de elección no deja de lado la responsabilidad, que ésta implica el hecho de enfrentar las consecuencias de aquello que se decide y se hace a lo largo de la vida. El acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, del pasaje que nos ha leído Samara, nos ayuda a comprender mejor esto. En efecto, el término acuérdate significa también piensa, toma en cuenta, añadiríamos. Así que podemos hacer una paráfrasis y decir: joven, en el ejercicio de tu libertad, al decidir lo que consideres mejor para ti, piensa, toma en cuenta a Dios. Toda decisión se compone de diversos elementos: nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros deseos, etc. Generalmente es en función de ellos que decidimos si nos hace sentir bien o no, si pensamos que está bien, qué tanto lo deseamos, etc. Bueno, mi recomendación es que a tales elementos de decisión añadamos uno más: el de la voluntad de Dios. Al respecto, el apóstol Pablo tiene una propuesta que en principio es subversiva, revolucionaria.
A los corintios les asegura Pablo: uno es libre de hacer lo que quiera. Esto es lo que dicen y es cierto. Pero no todo conviene. Así que a los jóvenes que me escuchan, les animo a que recuerden que tienen el derecho de hacer lo que quieran. También deben recordarlo sus padres y los pastores y los miembros de la iglesia, porque no se trata de ir contra tal derecho, sino de acompañarlo con la convicción de que no todo conviene, de que no todo edifica. La iglesia, los padres, tenemos que aprender a correr el riesgo de que nuestros adolescentes y jóvenes y aún nuestros adultos tomen decisiones por sí mismos. Debemos estar dispuestos a correr el riesgo de que se equivoquen. Podemos hacerlo confiados en el Señor si en lugar de prohibirles, de reprimirlos, de amenazarlos, de chantajearlos, les damos ejemplo de sabiduría, de temor de Dios y de buena conducta. Sí, como hacen los padres y los pastores sabios, enriquecemos la experiencia de nuestros hijos, aportándoles elementos de juicio sanos, siendo respetuosos y congruentes para que ellos mismos puedan usarlos, desarrollarlos por sí mismos. Los jóvenes tienen que crecer y abundar en el ser ellos mismos, no meros apéndices ni prolongación de nosotros. Así sus padres y la iglesia somos llamados a respetarlos. Sí, padres, abuelos, pastores y maestros, hay que respetar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, hay que respetar al otro. Exactamente de la misma manera en que Dios nos ha respetado a nosotros mismos. La gente joven, los que piensan diferente a nosotros, tienen el derecho a ser respetados. Es decir, tienen el derecho a que les tengamos consideración, a que los tomemos en cuenta, a que los escuchemos, a que seamos pacientes con ellos. Sobre todo, a que les tengamos confianza. Esta es la esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. Yo confío en mis hijos y en mis hijas. Mantengo mi esperanza en ellos. Pero no tengo nada de qué vanagloriarme porque mi confianza en ellos no es una concesión mía. Es simplemente el más absoluto reconocimiento y respeto al derecho que ellos tienen de ser considerados como otros, como personas confiables. A veces, y en no pocos casos, parecería que no hay razón para confiar y para mantener la esperanza en los hijos, en los jóvenes, en los que piensan de otra manera. Y en tales circunstancias conviene recordar dos cosas. La primera es que Dios ama a nuestros hijos mucho más de lo que nosotros podemos amarlos. Y la segunda es que la palabra de Dios tiene poder y que cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada cuando ha sido enviada por Dios. Conscientes de tales cosas podemos orar confiadamente, podemos interceder por nuestros hijos y sobre todo respetar lo que son y lo que hacen, aunque no siempre entendamos ni estemos de acuerdo con ellos. Pero termino reiterando a los jóvenes que tienen el derecho de ser ellos mismos. Tienen derecho a vestirse de la forma que quieran, a oír la música que les guste. Tienen derecho de creer lo que quieran creer. Más importante, les recuerdo que tienen derecho a soñar y a querer, a ir hasta donde quieran llegar. Pero les animo a que no lo hagan a solas,
a que no hagan nada en lo que Dios no pueda estar presente, de acuerdo con su propósito y su santidad. Les animo a que recuerden que sin Dios no estarán nunca completos, a que sueñen los sueños que Dios les revela por medio de su Espíritu Santo y que a donde quieran llegar, lo hagan caminando el camino de Cristo. También les animo para que no permitan que los errores, fruto del amor y de la preocupación de los viejos, de los otros, de la iglesia, los aparten de Cristo y de su iglesia. En fin, los invito a que descubran por sí mismos y al lado de nuestro Señor que la vida en Cristo es en verdad plena y que la libertad que Él nos ofrece es la única que nos hace verdaderamente libres. Sí, a esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Dios los bendiga. Y reitero mi invitación, vamos dialogando, vamos conversando de tu experiencia espiritual. Recuerda, Dios te ama. Bendiciones.